¿Empezamos o qué? Hola, ¿qué tal? ¿Sí o qué? Es que ya es jueves. No sé por qué será. Bueno, ¿qué tal a todos otra vez? Lo de hoy va a ser mucho más breve que lo del otro día, por mi parte. Luego por la vuestra, como queráis. O sea que a mí me gustaría que salieran también asuntos para debatir o cuestionar o lo que sea, ¿no? Ayer ya salió algún asunto así en el taller, algún tema de estos, alguna pregunta, ¿no? De ¿y qué hacer en este caso, qué hacer en este otro? Bueno, yo desde luego lo que no he pensado en ningún momento es contaros algo que tenga que ver con leyes de patrimonio ni con las cartas de restauración y todas estas cosas que son al final documentos que están ahí al alcance de cualquiera que lo puede mirar, ¿no? Sino más bien contaros cosas a través de ejemplos prácticos, algunos de ellos en los que he participado de alguna manera, ¿no? Sí que me gusta aclarar desde el principio una cuestión, que es que cuando la gente utiliza la palabra criterio para hablar de restauración, la suele utilizar mal. Todos la hemos utilizado mal alguna vez, ¿no? Porque te dicen, no, bueno, ¿qué ha hecho este aquí? Ha metido, pues lo típico, ¿no? Un edificio a lo mejor medieval de piedra y ha metido una plancha de acero corten o un muro cortina de vidrio, lo que sea. Dicen, no, bueno, es que es su criterio. Bueno, pues ahí estamos utilizando criterio en el sentido de su opinión, su gusto incluso, ¿no? Su decisión, y no es así. O sea, el criterio es un sistema de pensamiento. Y ese uso del criterio, que no es nada en concreto, sino algo que simplemente lo que supone es que estamos utilizando todas las herramientas de tipo técnico, intelectual, cultural y demás a nuestro alcance, para luego llegar a una conclusión, llegar a una opción, que es para lo que se suele utilizar el criterio, ¿no? Bueno, es su opción. No, no. El criterio es lo que tenemos que utilizar para llegar a la solución deseada, por decir así, o la solución idónea, entre comillas. Luego, otra cuestión es que, claro, según quien no utilice el criterio, igual que quien no utilice el pensamiento, pues llega a conclusiones diferentes. Pero no sé si explico bien el matiz. Se supone que en restauración lo que nunca puede haber son fórmulas cerradas. O sea, no se puede decir edificio del siglo XII, grieta en la esquina, no sé qué, solución, pum, no. O sea, en cada caso hay que buscar la solución correcta, o por lo menos la que se supone que es la más correcta, que es la que menos interviene en el bien, en el edificio, en la escultura, en el cuadro, en lo que sea, y a la vez permite de la forma más idónea que aquello siga existiendo durante el mayor tiempo posible, ¿no? Yo creo que esos serían los principios, ¿no? O sea, mínima intervención, máxima duración de la intervención, o sea, máxima prolongación de la vida saludable de la pieza que estamos interviniendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya digo, o sea, como no hay fórmulas, no hay exactamente soluciones para cada cosa, lo que hay que hacer es usar el criterio. Y usar el criterio significa documentarse lo más posible, conocer a fondo el bien que sobre el que vamos a trabajar, consultar con todas las personas con las que podamos consultar, que nos pueden dar buenas ideas o que nos pueden dar a lo mejor conocimientos parciales de algo que a lo mejor ellos solo no tiene valor, pero sí junto con otros muchos criterios, ¿no? O sea, con otras muchas opiniones o datos, y conforme a eso, pues intentar llegar a la solución idónea. A mí me gusta mucho lo que me contó una amiga mía que es arquitecta y que se fue a vivir a Friburgo, Alemania, ¿no? Me contó dos cosas de Alemania que me dejaron asombrado, porque bueno, luego hemos visto que Alemania tampoco es el paraíso, muchas veces se organizan peor que nosotros y demás, pero me contó dos cosas alucinantes. La primera fue que se quedó embarazada cuando estaba con un contrato temporal y lo dijo en el estudio. Llegó allí y dijo a sus jefes, les dijo, mirad, es que estoy embarazada, entonces quiero que lo sepáis, pues porque es posible, que tal, que cual. Y la contestación fue, hombre, qué bien, pues entonces te vamos a hacer fija para que estés protegida y para que te puedas coger las bajas cuando te haga falta y tal y cual, ¿no? Eso fue lo primero y lo más asombroso de todo. Pero lo segundo fue que me contó, claro, estuvimos por allí 15 días por Alemania y sí que es verdad que veías la calidad de todo
O sea, te ibas a un apartamento alquilado, pues de una semana o lo que fuera, y decías, qué bien hecho está todo, y qué bien puesto los rodapiés y las ventanas, qué bien cuadra todo, qué bien... Bueno, pues me contó que el sistema de los estudios de arquitectura en Alemania es lo siguiente. El arquitecto hace el proyecto, ella en su caso hace proyectos. Entonces, antes de nada, tienen una reunión con los fontaneros, los albañiles, los carpinteros, todos los oficios que van a trabajar en esa construcción, tienen una reunión. Después de haberse todos ellos, por supuesto, estudiado por su lado el proyecto. Entonces, a lo mejor el carpintero dice, mira, esta puerta que has colocado aquí, yo creo que hacia aquí no debe abrir, o no sé qué, o a lo mejor aquí es mejor para cortar el viento que viene de aquí del norte, no sé qué, y el fontanero dice, pues la cometida. O sea, van sugiriendo las posibles mejoras del proyecto. El arquitecto va tomando nota, y eso sí, su última decisión es suya. Claro, él ya usa el criterio para al final tomar la decisión correcta. Pero siempre después de haber escuchado a todo el mundo que tiene algo que decir. Bueno, a mí me pareció maravilloso y yo creo que es un buen retrato de lo que podría ser una buena restauración, ¿no? En la que hay un director de obra, por supuesto, una directora de obra, pero donde debe opinar bastante gente, ¿no? Opinar, pero después de haberse estudiado el proyecto, ¿no? Porque a mí me gusta más así. No, cuidado, no es que a mí me guste más, es que creo que eso funcionaría mejor así, ¿no? Bueno, pues después de esta introducción que os acabo de hacer, os voy a contar, ya digo, una serie de intervenciones en las que ha habido participación de una manera u otra de la escultura, tanto en el plano de la ornamentación como de la escultura propiamente dicha, con soluciones diferentes a través de, bueno, pues de un uso más o menos acertado del criterio, ¿no? De ese sistema de pensamiento, por decir así. La imagen que os traigo de portada, claro, es el Laocoonte, donde está este brazo recuperado hace pues, 100 y pico años, después de que Baccio Bandinelli le pusiera un brazo estirado y de que Miguel Ángel dijera que de ninguna manera podía ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos un ejemplo de cómo las esculturas normalmente se restauraban. Incluso en el mismo siglo XVIII, cuando se supone que ya pues la historia del arte estaba ya en marcha y había estudios históricos más rigurosos y demás, pues se seguían no ya restaurando esculturas que encontraban en Roma una escultura incompleta y la completaban, que es lo que se hacía en el siglo XVI, sino incluso recomponiendo esculturas completas a base de trozos diferentes, ¿no? Para poderlas vender mejor luego a los ingleses o a los franceses o lo que fuera. Entonces, bueno, pues eso ha sido una constante hasta hace relativamente poco tiempo. Bueno, pues tenemos una arquitectura ornamentada, una arquitectura en la que la ornamentación además forma parte de la propia construcción. Eso también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, hay dos tipos de construcción tradicional. En una la ornamentación está añadida y en otra la ornamentación forma parte de la construcción. El primer caso sería los edificios, por ejemplo, tipo romano, estos edificios de ladrillo, ¿no? Las termas de Caracalla o lo que sea, que se construían ladrillo hormigón y sobre eso luego se adosaban placas de mármol, se hacían estucos, se añadían pinturas, por ejemplo, o sea, todo eso es la ornamentación añadida a la construcción. Pero luego también hay una construcción que ya los romanos la hacían, claro está, y que luego se ha seguido haciendo y que era, por ejemplo, la más habitual en la Edad Media, que es que la ornamentación estaba hecha en piezas que formaban parte de la construcción, en capiteles, en impostas, en las propias columnas o lo que fuera, ¿no? O en las claves de las bóvedas, o sea, tú quitas la clave que es un relieve y evidentemente la bóveda ya no funciona, ¿no? Entonces, cuando tenemos que, por lo que sea, la solución más adecuada parece completar una galería de un claustro, una portada, lo que sea, y hay elementos ornamentados, pues surge un dilema. Porque si no hay elementos ornamentados, pues es muy fácil decir, oye, aquí tenemos una galería de 7 arcos y nos faltan los 2 de en medio porque pusieron aquí un apoyo, rompieron para abrir una calle, lo que sea, pues recomponemos los que faltan, hacemos unas columnas, unos arcos similares a los originales y a lo mejor un acabado ligeramente diferente o simplemente lo documentamos todo bien y solucionado. Pero ¿qué ocurre cuando hay capiteles, hay elementos, lo que sea, que están ornamentados? Pues normalmente hoy en día ya no nos inventamos nada. O sea, no intentamos meter capiteles nuevos con esculturas o lo que sea, sino que metemos lo que se llama el sólido capaz, ¿no? Un bloque de piedra que es el bloque capaz de contener dentro un capitel labrado como los demás
pero donde no nos inventamos los motivos decorativos. Sobre todo si son figurativos y tienen cosas que son diferentes en todos los casos, como en los claustros románicos, ¿no? A veces se les da una textura un poco especial, un poco así rugosa. Bueno, eso ya son opciones, ¿no? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, el claustro de la Catedral de Tudela era un claustro que a mí me parece que estaba mucho más bonito antes, porque estaba recrecido en el siglo XV, le habían añadido un segundo piso de ladrillo y entonces habían añadido pilares y bóvedas y demás, y bueno, era un claustro que no era, por decir así, de manual. No lo veías si era como silos o que dices, ¡jo, qué claustro románico tan intacto, ¿no? Tan bonito! No, era una cosa mucho más desigual, pero también eso tenía muchísimo encanto. Pero bueno, con las opiniones, en realidad los gustos de la época, pues lo que hicieron fue, en los años 40 o así, destruir todos los añadidos del siglo XV y XVI y dejar un claustro románico de manual, ¿no? Pero claro, había pilares que habían desaparecido, como este. Entonces aquí metían pues un bloque ya con los biseles, con la forma general de un capitel, pero sin inventarse nada. En la Alhambra ocurre lo mismo, o sea, este capitel está el original en el museo, en realidad estando el original podían abrirse una copia, pero bueno, y en el lugar del original que lo han querido proteger, pues han puesto un capitel que es solamente el sólido capaz, o sea, la dimensión básica del capitel, pero sin meterse en ornamentación. Bueno, pues esto que parece una opción impecable, ¿no? Porque dices, bueno, estoy metiendo piedra, estoy respetando la composición, estoy, pues eso, o sea, a la vez no engaño en absoluto, pues resulta que no es tan impecable. ¿Y por qué no es tan impecable? Pues porque hay edificios originales donde lo que vemos son cosas como esta. Esto que es un sólido capaz de una restauración, que es que estaban tan desgastados los capiteles que han metido unos bloques y no han querido engañar. No, es que nunca se llegó a tallar. Es que muchas veces, también en época romana, pero en la Edad Media muchísimos casos, bueno, y hasta el siglo XVIII yo he visto casos impresionantes en lugares, pues como ahora se me viene a la cabeza, yo que sé, Lorca o Orihuela, ¿no? Hay fachadas enteras en las que la parte ornamentada no ha llegado a hacerse. Justamente, pero en ese caso es por una restauración, porque la parte original sí que es del 16, está completa, pero cuando se tira el convento de San Francisco y hacen la ampliación del Ayuntamiento de Sevilla, ponen todos los sólidos capaces para hacer cariátides y demás y se queda sin terminar. Pero ese es un caso que llama muchísimo la atención, es verdad. Bueno, pues como eso hay muchísimos casos, pero es que, yo que sé, por ejemplo, las Huelgas de Burgos es un monasterio del siglo XII-XIII, medieval, donde hay capiteles perfectamente labrados y otros que están así, son cubos de piedra prácticamente. Y no es porque haya habido una restauración que hayan puesto eso para completar y para no engañar. No, es que se quedó sin hacer porque se cortó el dinero y, oye, los que estaban allí labrando capiteles pues se fueron a su casa y lo dejaron sin terminar, ¿no? Entonces, claro, no es tan impecable, porque a veces puede llevar a engaño el decir, bueno, es que a lo mejor esto se quedó, cuando pasen 100 años, igual pensamos o piensa alguien que esto es que se quedó sin terminar de labrar, ¿no? O sea, que lo de que sea una solución así tan intachable, pues no es así. No acabo de entender por qué ya no les hacen los relieves y eso a los capiteles. Pues a ver, claro, estos claustros tienen el valor de que tienen una serie de capiteles labrados en el siglo XII, en este caso, con imágenes que representan historias, que están hechas por escultores de la época, pues a lo mejor pues el de San Juan de la Peña tiene un estilo, el de Silos hay varios artistas ahí trabajando, o sea, son, digamos, edificios impregnados de historia. Y que están realmente, o sea, que los apreciamos porque son obras reales de la Edad Media, del siglo XI, siglo XII, siglo XIII, ¿no? Si tú empiezas a meter elementos ahí nuevos, pues entonces empiezas a provocar algo un poco extraño, que es decir, ¿hasta qué punto esto es de verdad o no? ¿O es un claustro nuevo, ¿no? Neorrománico? O sea, tú imagínate que en vez de ser un claustro de piedra sea un cuadro de Velázquez, un cuadro de Rubens, de un pintor de primera línea. Y entonces resulta que ese cuadro sufrió un incendio y hay todo un trozo del lienzo que está borrado, que está carbonizado y que está borrado. Tú no te puedes inventar figuras para meterlas ahí y para completar esa laguna.
A lo mejor lo que intentas es reenterar el lienzo, evitar pues que el daño vaya más, a lo mejor le das un color neutro como para... ¿Sabes? Otra cosa sería que, por ejemplo, ese incendio hubiera sido hace 10 años y que tuviéramos fotos perfectas de cómo era el cuadro. Entonces, a lo mejor ahí sí que un buen copista puede coger y hacer una copia exacta de la parte que falta y eso sí, al lado poner un panel diciendo esta parte es nueva, lo que sea, ¿entiendes? O sea que, y ahí ya estás recuperando la imagen del cuadro pero sin inventarte nada. Claro, estamos hablando de restauración, no de creación. ¿Sabes? Entonces, ante una obra original del pasado, uno no puede entrar con la mente de un artista, sino más bien con la mente pues eso, de un conservador, de un restaurador, ¿no? Que no... Ya había visto cosas así y es que no acababa de comprender, en plan, porque no hacían que sea, yo que sé, un relieve para que más o menos se pareciese todo y quedase todo como un poco más simétrico, ¿no? Que tuviesen más parecido entre ellas. Y claro, lo veía y me quedaba como, digo, esto no sé, era como feo algunas veces. Sí. Te voy a poner algún ejemplo de incluso alguna cosa que he hecho yo, en donde sí hemos completado la ornamentación, pero porque era repetitiva. ¿Sabes? Ahora la comentamos eso. Perdón, Sí. entonces intervenciones, por ejemplo, en la restauración en la Catedral de Salamanca, el famoso... El astronauta, sí. A ver, ahí se ve un poco la intención, destaca el astronauta y claramente es una anacronía con respecto al resto, pero tiene una cierta intencionalidad narrativa contemporánea, en este caso, digamos, paralela a la intencionalidad que pudieran tener otros motivos originales que se hicieron en su tiempo, aunque claramente no corresponden, ¿no? Son anacrónicos. Ese tipo de intervenciones, entonces... Pues fíjate... ¿A ti te parece que no son muy... No, a mí me parece que están bien siempre y cuando estén bien hechas. O sea, me explico. Esto que dices tú, que también es lo que hay en lo famoso de la Torre Julia en Trujillo, ¿no? Del escudo del Athletic de Bilbao. O el fotógrafo de la Catedral de Palencia. O sea, hay unos cuantos casos. Pero eso es una cosa más antigua de lo que podríamos creer. Y, por ejemplo, te puedo decir, mucho antes de esos ejemplos, ¿no? Que son, yo conozco al Miguel Manso, el que hizo el astronauta, le conozco yo, he estado comiendo con él en Salamanca. Te quiero decir que es alguien de ahora. Pero es que tú te vas a la Casa de la Ardiaca, la Casa del Arcediano de Barcelona, en el barrio gótico, es una casa del siglo XVI, de principio del XVI, pero gótica todavía, con unas ventanas impresionantes, con los alfiles apoyados en ménsulas, y lo vas viendo, ¿no? Un edificio pues como tardo medieval, ¿no? Y de repente te fijas en una ventana y lo que ves es una damisela de principio del siglo XX, con su vestidito y con tal, mirando así sonriente hacia el otro lado, y al otro lado un señor con un sombrero de copa saludándola, ¿no? Y claro, esto es de hace 100 años, hace 100 y pico. Pues hombre, lo que pasa es que es algo que está muy bien porque no te engaña, que es de lo que se trata, completa la composición y a la vez está muy bien hecho. O sea, es un buen escultor el que hizo aquello. Igual que lo de Salamanca, que está muy bien hecho. Pero claro, tú te vas a Calahorra y allí, para completar una ornamentación, metieron un teléfono móvil, ¿no? Y no es que metieran un teléfono móvil, que además, claro, ahora ya era de este tipo. Parece ya más antiguo que la parte medieval, ¿no? Es que está muy mal hecho. O sea, es que el que hizo eso lo labró muy mal. Entonces, ahí la exigencia es decir, vale, ¿por qué quieres completar la ornamentación? Y en el caso de Salamanca es muy fácil de responder. Porque hace falta para la composición de la portada. Era la puerta de Ramos, que es una puerta que era la que más se usaba en la catedral, y que es una puerta, la típica puerta tardogótica, donde hay molduras, baquetones, combinados con grandes superficies cóncavas llenas de ornamentación, de hojas, de estas de cardos y animalillos entremezclados. Entonces eso, de cerca, ves lo que es, pero a nada que te alejes lo que ves es una textura, es un efecto de luz y de sombra. Si tú ahí metes un sólido capaz, lo que se va a ver es una composición que de repente tiene ahí un tocho y que se interrumpe. Y te estás perjudicando a la composición de la portada. Entonces ahí hace falta rehacer la ornamentación. Hace falta
porque es la forma de que aquello se vea como se debería ver en su proyecto, ¿no? O sea, por una cuestión de texturas y de luz y de color, o sea, de luz y de sombra, quiero decir. Entonces, una vez que decides, dentro de este uso, digamos, del criterio, que hay que recomponer la ornamentación para que ese efecto de luz y de sombra se mantenga o se recupere, pues dices, oye, pues igual, en vez de meter un dragón medieval, meto un dragón comiéndose un helado de cucurucho, que es lo que tiene también allí. Y ya estoy datando mi intervención. Bueno, pues yo creo que no hay nada que objetar. A mí me parece intachable. O en el caso de la Torre Julia de Trujillo, es un escudo que está a tanta altura que es casi imposible verlo. O sea, sería como en el chiste, ¿no? Casi te tienes que asomar y subirte encima del armario y mirar por aquí para ver lo que tanto te escandaliza, ¿no? Hombre, pues no te subas al armario y míralo así y no te va a escandalizar, ¿no? Pues esto es igual. O sea, que en realidad son opciones muy discretas, son casi pequeños guiños, y luego además están usando una cosa que históricamente yo creo que también es algo que, por lo menos en el caso de los edificios medievales, es muy coherente, que es el humor. O sea, los edificios clásicos son edificios sin humor, ¿no? Yo qué sé, o sea, uno ve el Panteón o el Partenón de Atenas o lo que sea y te quedas anonadado, pero luego ves un edificio medieval y siempre hay chistes. O sea, se nota que era gente más cercana a nosotros, en el sentido pues que a veces tenía un poco de guasa, ¿no? Y entonces, pues es otra cosa que añadir, digamos, a la cuestión. Luego yo tengo otra cosa que decir. No sé si te enteraste de esto o algo, pero en un ayuntamiento de Aragón cambiaron un escudo del reino de Aragón, en plan, del siglo no sé cuánto, era un escudo antiguo, por un escudo de ahora, era como las estrelladas catalanas, y lo cambiaron, en plan, porque les dio así la pica. No sé si te parece bien que cambien esa clase de relieves o si... No conozco el caso, no tengo ni idea. Es que lo subió un amigo mío a su historia, diciendo lo que le parecía mal, y claro, yo lo vi y tratándose de un relieve tan antiguo, que dice, oye, pues no sé, ¿sabes? Por cambiar por un escudo nuevo, no sé, no me acabo de parte... Pues hombre, según lo cuentas, desde luego, claro, es que además ahí, aunque cambie las cosas, a veces hay que o sea, el objeto en sí ya es digno de respeto, ¿no? O sea que ahí entramos, quizás es una polémica muy gorda como para meternos a saco con ella, ¿no? Porque esto también está de los monumentos, si deben estar donde están o no, si hay que desmontarlos, si hay que quitarlos, si hay que llevarlos a un museo o destruirlos directamente, ¿no? Como defienden algunos, que si Colón era un esclavista, que si el otro era no sé qué. Ahora mismo, por ejemplo, lo único que se me ocurre que se parece un poco a lo que tú acabas de contar es todos los escudos franquistas que había en edificios por toda España y que se han ido o eliminando, o tapando, o llevando a un almacén o lo que sea. Y hombre, yo vivo en Madrid y no me gusta tener que estar viendo símbolos franquistas cuando voy por la calle, la verdad. O sea, Claro, pero porque, no sé, es como pertenece a una dictadura de hace relativamente poco. Justamente. Hablando yo qué sé, del reino de Aragón, ¿sabes? Que eso ya... No, hombre, por supuesto. O sea, claro, cuando las cosas han pasado un tiempo con ellas, yo creo que ya adquieren cierta... Claro, o sea, un valor que ya hace que sean respetables, aunque lo que se representen no sea respetable. Que es que esa es otra, ¿no? O sea, claro, estamos conservando imágenes de dioses en los que no creemos. Y no doy ningún nombre para que nadie se ofenda, pero hay gente que no cree en los dioses griegos y gente que no cree en los dioses de ahora y gente que no cree... Y oye, tenemos mezquitas en España, afortunadamente tenemos en pie varias mezquitas medievales, andalusíes, y ahí están, y ojalá descubramos más, ¿no? Que de vez en cuando se descubre alguna sinagoga, o sea, pero ya son cosas que tienen un valor que les hace estar aparte o más allá de lo que están representando literalmente, ¿no? Esto que dices tú del escudo, hombre, te iba a decir que precisamente uno de los escudos franquistas de Madrid más visibles, que estaba en el Paseo del Prado, pues lo que han hecho ha sido taparlo con una chapa que pone el símbolo de la institución que está ahora en ese lugar. O sea, que ni siquiera lo han tenido que destruir. Oye, pues está ahí tapado, pues ya está, ¿no? O las estatuas de Franco que estaban en Santander o lo que sea, o en Madrid hasta hace poco, era muy gracioso porque luego eso en realidad, dices, si es que preguntaban a niños, ¿no?, por la calle, ¿y este señor quién es?
Y se quedaban así y decían, ni idea. ¿Y qué hizo? Pues descubrió América, ¿no? O sea, que ya no tenían ni idea, les daba un poco igual. Pero a los que sí que hemos sufrido, yo muy poco, pero que venimos de ahí y que sabemos de dónde venimos, pues hombre, yo prefiero que esa estatua realmente esté en un almacén. Tampoco exijo que la destruyan. Bueno, que la lleven a un museo, a un almacén, lo que sea, ¿no? Entonces, claro. Pero vamos, esto de Aragón que dices que no puedo opinar porque no... Lo voy a buscar porque es que vale. sé que fue el último que hablamos. Pues luego me lo enseñas y lo comentamos. Muy bien. Bueno, pues a ver, esto por ejemplo es un caso, yo creo, muy claro de intervención de un restaurador, ¿no? O sea, lo que haría un restaurador en un caso como este es encontrarse un escudo que está medio destruido y que entonces lo que hace es completar la composición, pero sin inventarse nada. Claro, en este caso, fijaos que es un poco quizá exagerado, ¿no? Porque aquí tienes, por ejemplo, estas hojas hacia acá, ¿no? Y hacia acá lo que hace es meter el sólido capaz de las hojas, ¿veis? O aquí, por ejemplo, quedaban estas florecitas, pero toda la parte de aquí de la guirnalda, pues no se la inventa tampoco. Mete, por decir así, pues ya digo, los sólidos, ¿no? De lo que falta, o aquí, en este caso, ¿no? Aquí realmente dices, bueno, esto como intervención no es muy criticable, porque, hombre, es muy honrada, está bien hecha, ha intentado recomponer la composición general, pero es verdad que quizás echa de menos alguna texturización. Si esto simplemente estuviera con unos agujeros de trepa, ¿no? Con alguna cosita así que permitiera que aquello vibrara un poco, ¿no? Que no fuese como una especie de morcilla de Burgos ahí colgando, sino que tuviese una textura, lo que sea, pues quizá sería un poco mejor, ¿no? Pero bueno, como intervención, a mí me parece que es un ejemplo de intervención de restauración, o sea, sin más. Pero claro, yo lo que hoy también quería así destacar es el papel que han tenido desde siempre los escultores como restauradores de escultura. O sea, el escultor, una de las salidas laborales que tenía, por decir así, o una de las misiones que tenía, era la de recuperar, mantener, restaurar las esculturas del pasado. Y lo digo esto con todas las comillas posibles, o sea, restaurar no en el sentido que entendemos hoy en día, sino como se entendía pues en el siglo XV, XVI o cuando fuera, ¿no? En una iglesia había una guerra o lo que sea, y había esculturas que se rompían o que perdían la cabeza o que lo que sea, y oye, pues venía otro escultor, a lo mejor 2 siglos después de que se hubieran hecho, y hacía unas cabezas para reponer, ¿no? Porque a nadie le gustaba tener la iglesia de su ciudad o de su pueblo con la portada con las figuras descabezadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una especie de labor de mantenimiento que, bueno, pues que se ha desarrollado de forma natural a lo largo del tiempo y que, bueno, pues que ahora nos tenemos que replantear por las cosas que están pasando, ¿no? Y que ahora os voy a contar. Esto es lo que te decía antes. Esto es una portada en Burgos, en Terrallo de Esgueva, donde había algunas piezas que se habían perdido. No sé muy bien por qué, por alguna gotera, la humedad o lo que fuera. Pero bueno, esta pieza faltaba por completo. Y entonces yo lo que hice fue labrar en un bloque de piedra caliza una pieza de la pulsera que fuese exactamente igual que las otras. ¿Por qué? Pues porque todas las piezas eran iguales. Y la decoración era repetitiva. Entonces aquí yo no veo, o por lo menos en ese momento no vi que tuviera sentido meter aquí un tocho de piedra. Lo que hice fue recomponer y ya está, ¿no? Pues para que se viese la portada y pues que aquello tuviese una armonía, ¿no? Y una continuidad. O esto de aquí. Esto es una restauración que hemos hecho hace poco, que está todavía sin rematar, en una iglesia también burgalesa, en Manzanedo, románica, donde había un retablito que se quitó, se llevó a otro sitio, tapando una parte que luego han aparecido aquí debajo pinturas góticas, ¿no? Pinturas murales góticas que luego todo esto está lleno, o sea, se han hecho algunas catas y está lleno, o sea, que algún día habrá que recuperar todo el cascarón del ábside con sus pinturas. Bueno, pues aquí, ¿qué pasaba? Este retablo estaba adosado aquí, rompiendo columnas, capiteles, las impostas, las molduras y demás, todo esto estaba destrozado, ¿no? Había grietas, había humedades, había un suelo elevadísimo que tapaba hasta las basas de las columnas incluidas, había una ventana espantosa, que no era ni ventana, era como una especie de boquete, que era la típica ventana que se abría a veces cuando en las iglesias medievales añadían un retablo que no estaba pensado al principio, abrían una ventana en el lateral sur para que diese luz al retablo, ¿no?
Pero ya digo, en este caso ni siquiera era una ventana cuidada, sino que bueno, esto era un pegote de masa, faltaba este fuste. Entonces, bueno, pues aquí se hizo una intervención que a mí, ¿sabéis lo que me encanta? Que cuando llevo allí a alguien a enseñárselo, ve esto y dice, pero si no habéis hecho nada. Pero si supiera lo que hemos hecho, vamos, que es que hemos trabajado ahí como locos, pero realmente el efecto es que parece que no hemos hecho nada. Y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos recompuesto toda la imposta con piezas de piedra nuevas, hemos eliminado todo, bueno, aquí había escombro, había de todo, hemos completado con piedra labrada a mano el fuste que faltaba. Digo hemos porque esto lo he hecho con mi amigo y compañero Julio Peña González, que es con quien suelo trabajar estas cosas. Hemos rebajado el pavimento de manera que el altar sigue estando elevado respecto a la nave, como debe ser, el presbiterio, pero ha aparecido el banco románico con sus basas de columnas y con todo, ¿no? Y la ventana está desaparecido, claro. Aquí hemos ido labrando a mano sillares para ir completando cuidadosamente todas las hiladas. Aquí en este caso que había simplemente una especie de cachejos informes, casi con más cemento que piedra, eso los hemos eliminado para que haga el diente, ¿no?, de la unión. Y bueno, pues realmente si no te dicen que ha habido aquí una ventana ni te das cuenta. ¿Qué ocurre? Que cuando te acercas, todas las piedras que nosotros hemos añadido tienen una textura diferente. Claro, otro color. Bueno, aparte del color, que también es por... Sí, pero ya eso quizá también es porque al ser piedra nueva todavía no tiene la pátina. Pero aparte del color, también es que le hemos dado, o sea, toda la piedra original está hecha o a cincel o con hacha lisa, con el hacha de cantero lisa, y nosotros lo hemos hecho con gradina. O sea, hemos acabado con herramienta de dientes, de manera que de lejos es igual, es idéntica, pero en cuanto te acercas un poco ves la textura de las... O sea, quien tenga interés, que es que esa es la cuestión. O sea, hay varias lecturas. Un restaurador tiene que pensar en los diferentes lectores que va a tener. Y un lector, a lo mejor, entre muchos, va a ser un especialista que va a querer saber exactamente qué has hecho. Pero va a ser uno de cada 10.000. Lo normal es que la gente vaya a ver la iglesia, que quiera hacer una foto y que le interese ver aquello bonito y que esté normal, ¿no? Entonces, el especialista que quiera verlo se puede fijar, y además de que va a haber documentación escrita, publicada y demás, pues va a ver perfectamente el acabado de las piezas que hemos hecho y podrá distinguirlas de las otras, ¿no? Lo curioso es lo del suelo, ¿no? ¿Por qué lo elevaron? Pues porque se hacían esas reformas, sí, se hacían esas reformas litúrgicas también. Bueno, y no tengo aquí imágenes de la sacristía que rompieron ahí los arcos a lo bestia y tal, ¿no? Pero claro, esto es un pavimento altísimo, que además, bueno, es que es exagerado porque es una iglesia muy chiquitita, con lo cual el cura parece que está ahí subido en un acantilado, ¿no? Sería eso, ¿no? Que le gustaría estar ahí como... Sí. Como Dios casi, ¿no? Sí. Y es que estar ahí ese suelo, es que me parece, madre mía. Sí, sí. Y además con todos los problemas de humedad que eso daba también. Total. Sí, porque por fuera la calle está elevada y está pavimentada con hormigón, con lo cual para la humedad es terrible, pero encima por dentro la iglesia también tenía una capa de humedad espantosa por toda la humedad del suelo tan elevado, ¿no? Que se estaba comiendo, bueno, de hecho aquí lo podéis ver que el banco, aquí se conserva muy bien la moldura, pero aquí no. Toda esta parte está rota por ese recrecido del suelo que llegaba hasta aquí, o sea, la línea era hasta aquí. ¿Veis la humedad? Que se ve aquí muy bien la mancha. Bueno, a ver si lo terminamos y os puedo enseñar fotos más. Eso que decías tú de por qué no completar y demás. Hay un arquitecto que es un maestro al respecto, ¿no? Es Leopoldo Torres Balbás. Este Torres Balbás es un hombre que murió en los años 50 o así, me parece, o 60, y que cogió la Alhambra en el momento justo para que no se cayera. O sea, la Alhambra de Granada llevaba siglos, pues, hombre, con intervenciones de todo tipo. Hay que también reconocer lo que hacían los antepasados, ¿no? En el siglo XVII, por ejemplo, la Torre de Comares estaba con una grieta de arriba abajo que estaba a punto de caerse, porque había habido una explosión de una mina de pólvora debajo de ella y se quedó ya un poco maltrecha. La bóveda que tenía encima para sujetar la terraza estaba ahí haciendo presión y la torre podía venirse abajo en cualquier momento. Entonces hubo unos informes y en el siglo XVII se eliminó la bóveda que hacía ese trabajo ahora mismo malo, ¿no? Nocivo. Se
bueno, pues se reforzó y gracias a eso pues la Torre de Comares ha llegado a nuestros días, ¿no? Y como eso, bueno, pues muchas cosas. Pero en el siglo XIX muchas de las restauraciones de la Alhambra consistían en intervenciones un poco folclóricas, ¿no? O sea, la Alhambra estaba de moda en toda Europa como ejemplo de exotismo oriental, ¿no? Y, bueno, todos los días, y bueno, eso por desgracia sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? Que se imaginaban toda la Alhambra llena de arenes, de chicas allí haciendo la danza de los 7 velos, esas tonterías, ¿no? Afortunadamente ya la historia del arte va analizando la Alhambra con más seriedad y la estamos viendo de otra manera, ¿no? Pero bueno, el caso es que en ese siglo XIX, con esa visión romántica, la Alhambra lo que se hace con ella es repintarla, es inventarse cupulitas de multicolores, es hacer cosas, pues eso, como para el turista que busca la imagen de Oriente, ¿no? Una imagen tópica de Oriente, como de las mismas noches. Pero sin preocuparse tanto de la estabilidad del edificio, que es muy endeble, porque la Alhambra es una construcción casi como quien dice sobre palillos, ¿no? Y entonces llegó Torres Balbás, que era un arquitecto excelente, y dijo, esto no puede ser. Empezó a quitar esas cupulitas, esas tonterías, que con muchísima polémica, por cierto, porque la gente ya se creía que aquello era la auténtica Alhambra y en realidad era un decorado del siglo XIX, y se dedicó realmente a conservar el edificio. Y lo hizo, pues eso, con una seriedad increíble. A veces se equivocó porque metió materiales modernos, como el cemento, por ejemplo, que en ese momento se pensaba que era algo inmejorable, y luego se ha visto que, bueno, que produce daños, pero lo hizo siempre con la mejor voluntad de usar lo que pudiera permitir la perdurabilidad del edificio, ¿no? Pero bueno, cuando tenía que recomponer, por ejemplo, en este pórtico de la Torre de las Damas, del Partal, pues este pórtico estaba prácticamente deshecho. Quedaban los arranques de los arcos, él lo rehizo con pilares de ladrillo, que es como tenía que ser, era como era antiguamente. Luego el restaurador que vino después de él, porque a este hombre lo depuraron cuando después de la Guerra Civil, le quitaron la catedral, le quitaron de la Alhambra, le quitaron de todos los lados, bueno, le hicieron polvo personalmente por cuestiones de su vida privada, y entonces, bueno, se tuvo que refugiar en la universidad y dejó de trabajar, ¿no?, en restauración. Pero el siguiente, Prieto Moreno, fue el que eliminó esos pilares de ladrillo originales, que eran como estos, y puso columnas, porque hacía más bonito. Bueno, vale. Pero el caso es que Torres Balbás, ¿qué es lo que hizo? Pues al recomponer las albanegas estas nazaríes, todo esto él sabía que estaba ornamentado, igual que en el Patio de los Leones, igual que en todos los lados, pero no sabía cómo era la ornamentación exactamente. ¿Qué hizo? Pues se inventó una especie de ornamentación similar a la original, pero que es absolutamente abstracta. ¿Veis? En realidad, cuando uno se fija, son pegotes. Son pegotes de ladrillo y de yeso. ¿Pero qué hacen? Pues que cuando lo ves de lejos, esto te hace el efecto perfecto de cómo era ese pórtico original del siglo XIV. No se inventa nada, pero lo que hace es una intervención, pues eso, impresionista, por decir así. Y queda muy bien, porque además podemos agradecer que eso no es una cosa neonazarí, sino que es algo diferente, es algo que es moderno, pero que está respetando absolutamente la composición. No hizo aquí lo que harían muchos ahora de meter unas planchas de vidrio y no sé qué, no. Respetó el edificio, y a la vez respetando su historia, ¿no?, lo que quedaba original. O fijaos esto de aquí, esto es lo que llaman el patio del harén, que no había harén ni nada de eso, pero este es el patio en realidad del portero de la madrasa que había allí en la Alhambra. Bueno, pues lo mismo, Torres Balbás se encuentra este arco hasta aquí, el arranque de este otro, las bases de los pilares, trozos de yesería, todo esto estaba apuntalado, había aquí como una especie de puerta más grande y con un palo de madera por ahí. Bueno, él recompuso las arquerías, sabiendo exactamente cómo eran las originales, sin posibilidad de engaño, y dejando en su sitio las partes de ornamentación que quedaban, y lo demás simplemente recomponiendo la composición, las líneas, pero sin meter adornos que fueran nuevos. O sea, en este caso, en vez de ser el elemento de polémica, el adorno, el ornamento, lo que se convierte es en elemento de autentificación. O sea, donde está ornamentado es original. Donde no, está reconstruido, pero está reconstruido con muchísimo respeto, ¿no? Y bueno, ya, fijaos, desde esto que hizo Torres Balbás hemos llegado a la sofisticación máxima, ¿no?, que es el que llamamos ahora el mortero Alhambra. Se llama mortero Alhambra porque está patentado como mortero Alhambra. ¿Lo conocéis?
Pues esto se lo inventó este señor, ahora mismo no me acuerdo por desgracia cómo se llama, es un restaurador, pero vamos, si buscáis en internet Mortero Alhambra os va a salir su nombre. Es Rafael, bueno, no me acuerdo. Este hombre muchas veces ha tenido que enfrentar a la recomposición de yeserías en la Alhambra, donde había lagunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues había un panel de yeserías donde había de repente un roto, pues de un boquete que había a lo mejor roto para meter ahí una viga o lo que sea, y luego había que recomponerlo. Y decía, ¿cómo hacer para que se note que esto que hemos hecho es nuevo? Y entonces, bueno, pues había que documentarlo, era complicado, también justificarlo, ¿no? Y entonces este hombre, como todos los grandes inventos, se le ocurrió en un bar, ¿no? Claro, estamos en España, eso también hay que contarlo. En un bar allí en Granada se estaba tomando una ginebra, y lo cuenta él, ¿eh? Y estaba ahí con la ginebra y tal, y era un bar de estos que tiene luces ultravioletas, así, ¿no? Y se empezó a fijar en la ginebra, en el colorcillo que tenía aquello y tal, y claro, dijo, ¿y esto? ¿Verdad? Y entonces se puso a pensar, y entonces lo primero que hizo fue mirar qué composición tenía la ginebra, y qué era lo que hacía que la ginebra tuviese ese efecto como fluorescente cuando él estaba tomándoselo ahí tranquilamente en el bar. Entonces, ese componente lo añadió a un mortero. Y resulta que ese componente hace una cosa que es asombrosa y que ahora no se está utilizando en muchos lugares, que es que tú, ante una yesería, que por cierto las yeserías de Alhambra son talladas, nada de molde, ¿eh? O sea, esto está tallado todo en el yeso. Cuando tú la ves al natural, pues es una composición perfecta, completa y sin ningún tipo de contraste. Pero cuando la enchufas con una luz ultravioleta, ves exactamente qué parte es la que está añadida y la que no, y la que es original. La que es añadida, incluso aunque sea simplemente retacar una grieta, sale a la vista. Y las partes que son nuevas. ¿Solo con la luz ultravioleta? Solo con la luz ultravioleta. Si no, no te das cuenta. Si no, no te das cuenta, es imposible. Entonces, con esto, tú visitas la Alhambra como turista, como enamorado del arte, como fotógrafo, como lo que quieras, y oye, la imagen es maravillosa, es perfecta. Pero eso sí, eres un especialista, pues oye, te llevan la lámpara ultravioleta y ves qué es lo que se ha añadido. Pues fenomenal. Yo creo que todos contentos, ¿no? A mí me parece un invento pues estupendo y por eso os lo cuento aquí para... Sí, sí. Bueno, y entonces, si esto era el mundo de la ornamentación... Perdón. Sí. Ramón Rubio. Mira, fíjate. Sabía que había alguna R por ahí. Jolín, así da gusto. Como... Ramón Rubio. Donde no llega la memoria llega a Google. Efectivamente. Muy bien, gracias. Bueno, pues restauración, escultura. Cuando llegamos ya al mundo de la escultura vamos a ver qué puede ir pasando, ¿no? Que es eso como otra cuestión. Aquí os pongo una imagen de algo que me pasó a mí. Que es que hice una escultura, esto fue hace la tira de años, hace 20 y tantos años, nada menos. Me encargaron una escultura de un ángel para celebrar la reconstrucción de una iglesia en un pueblo de Cantabria. Entonces, la iglesia la tenían hundida, la habían vuelto a techar, por cierto, habían diseñado mal las cercas del tejado, entonces el pendolón apoyaba en el tirante, con lo cual se estaban empezando a curvar. No, es que el pendolón tiene que estar colgando, de ahí viene su nombre, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pues para aquello dijeron, venga, pues una escultura para conmemorar y tal. Dije, pues como el ángel protector de la iglesia, ¿no? Esto que aparece aquí, que se asoma, es la maqueta que tiene el ángel a su lado, que se la ve completa por otro lado de la iglesia rehecha. Y de hecho está mirando hacia la iglesia, ¿no? Bueno, pues yo la hice y claro, era muy jovencito, entonces dije, pues a ver, es para Cantabria, la zona de allí es arenisca, ¿no? Es una arenisca de color tostado. Pues oye, en vez de coger la arenisca de allí, que es bastante más tosca y con manchas y demás, me cojo una arenisca de Villamayor, de Salamanca, que se trabaja de maravilla, que es súper bonita el color y que todo, y para escultura es mucho mejor. Entonces cojo y la hago en arenisca de Villamayor. La hice, pues nada, fenomenal. La llevé, se instaló, allí se quedó, se inauguró y pues muy bien. Me vuelvo a mi casa y pasan los meses y me llaman, oye Miguel, que a tu ángel se le ha caído un ala. ¿Sabéis qué había pasado? Que empezó a llover. No un temporal, o sea, días... No, que no aguantaría el tiempo de Cantabria. Claro, exactamente. El clima de Cantabria empezó a llover, y sin parar de llover, días y días y días y días.
La piedra se empapó hasta tal manera que perdió la cohesión y se le cayó un trozo. Sí, dime. ¿De qué material estaba hecho? Piedra de Salamanca. ¿Y qué tipo de piedra es? Es la misma que hay allí, es una arenisca, solo que es una arenisca del lugar. O sea, en Salamanca resiste maravillosamente. O sea, tú, si vas a Salamanca, que bueno, me imagino que lo conoceréis todos, los edificios antiguos están muy bien conservados, porque la piedra de Villamayor, para el clima de Salamanca, que es un clima muy extremo pero muy seco, funciona de maravilla. Y la ornamentación, o sea, te permite hacer calados y de todo, y se conserva muy bien. Claro, en Salamanca hace mucho frío, pero claro, no es lo del temporal que acabamos de decir, ¿no? Entonces, esta piedra de Villamayor, cuando sale de la cantera, sale empapada, claro, porque sale de bancales normalmente debajo del suelo, ¿no? Y sale empapada. Cuando está empapada, prácticamente pasas así, no las uñas, sino las yemas de los dedos y dejas huellas. O sea, sale que yo cuando he tenido que hacer alguna vez alguna cosa en piedra de esta recién traída, me acuerdo de un invierno que nos la llevaron al taller y tuvimos que ponerla de pie la piedra y al lado poner una estufa eléctrica y durante varios días estuvo evaporando hasta que no se secó y no pudimos trabajarla. Porque mojada es que se deshace, es como arena apelmazada, arena de playa apelmazada. Cuando una vez que se seca y que ya digamos coge su su ser natural, pues entonces tiene una duración buenísima en Salamanca, siempre que la protejas de la humedad. Por eso en Salamanca las primeras hiladas de los edificios son de granito. Como allí muy cerca en Ledesma y por ahí tienen granito también, pues hacen las primeras hiladas de granito para proteger de la humedad del suelo y luego ya empiezan a construir con arenisca. ¿Sabes? ¿Otro tipo de material, tipo un mármol? Claro. O una piedra del lugar. Si lo hubiera hecho, seguramente hubiera sido más tosco en el sentido del que hubiera podido hacer menos detalles, ¿no? Menos calados, por ejemplo, ¿no? Como este, eso no podría haberlo hecho con la arenisca de Cantabria. Hubiera sido un ángel más tocho, pero no hubiera tenido problema de conservación, porque la piedra era la del lugar. Y por eso a mí me hace gracia, ¿no? Porque ayer incluso pillé así por la noche en la 2 un documental sobre piedra, ¿no? Que era todavía más ensalada que lo que yo cuento, ¿no? Era como de aquí y de allá, de repente hablar de una cosa, luego de otra. Y siempre salía el típico que decía, sí, porque la piedra, que es un material noble. Yo te juro que yo trabajo la piedra, pero no entiendo por qué se dice eso. O sea, ¿por qué es noble? ¿Y el ladrillo no es noble, el pobre? ¿O la madera? O sea, la piedra, yo la conozco bastante bien y sé cuáles son sus cualidades, que tiene muchísimas. Es resistente, por ejemplo, a la compresión. Oye, por mucho que la aprietes, nunca la vas a romper, ¿no? Por ejemplo. Pero la piedra lo que es, con perdón, muy paleta. O sea, la piedra es localiza, absolutamente. A la piedra la sacas de su pueblo y normalmente le va fatal. Salvo las piedras cosmopolitas, como el mármol, que normalmente sí que funcionan bien en cualquier lugar. Eso es lo que tú acabas de decir. Si hubiera sido de mármol, seguramente estaría perfectamente en su lugar. Pero como era una piedra de Salamanca, tú la sacas de Salamanca y, oye, la pobre no puede vivir en Cantabria, ¿no? Y en Madrid, sí, ahora mismo, perdona, en Madrid teníamos varias piedras. La piedra caliza, hay una caliza que se usó en la Edad Media, y también en la muralla, hay una de tipo pedernal, que bueno, esa es eterna, claro. Luego el granito de la zona de la sierra, Colmenar, Alpedrete. Luego a partir del siglo XVIII se empieza a traer la de Colmenar de Oreja. Ya los barcos atraviesan el Tajo y también los caminos de los Borbones pues hacen que la piedra se pueda llevar a Madrid. Todas esas piedras funcionan bien porque son de allí. Calizas, granitos, pero son de allí, funcionan bien. Como en Segovia, que hay piedras de todo tipo, pero todas funcionan bien. También granito, caliza, pizarra. Pero, ¿qué pasa? Que en el siglo XIX se inaugura la vía férrea Alicante-Madrid. Y entonces empiezan a traer piedra de Alicante, pero sin tasa. Entonces los monumentos de Madrid, que se habían estado construyendo o en ladrillo o en las piedras locales, empiezan a hacerse con piedra de Novelda, la piedra de Alicante. Bueno, pues esa piedra en Madrid está teniendo una vida espantosa. O sea, es que a los 100 años está que se deshace. Porque imagínate el clima de Alicante y el de Madrid. Es que son antagónicos. El clima de Alicante, que es muy estable, húmedo, tal. En Madrid, que hace un frío terrible, un calor terrible, sequedad, tal, heladas.
Pues es que la piedra de Novelda, que se ha traído solamente porque había medios para traerla a través del ferrocarril, pues es un desastre cómo está funcionando. Sí, perdona. Que no se le puede dar, por ejemplo, a ese que ya está hecha de cristal, no se puede dar un tratamiento que lo salve un poco de la humedad o de agua. No te lo pone brusco de temperatura, pero más o menos que lo proteja un poco, para que dure un poco más. Sí, se debería haber hecho. Lo que pasa es que esto de los tratamientos tiene un peligro terrible. Porque los estos productos que son antihumedad y todo eso, tienen una vida útil relativamente breve. Duran como 5 años o algo así. Lo cual quiere decir que esto pues ya habría que haberle dado 5 años por lo menos. ¿Tú crees que eso iba a ser posible en el tiempo? O sea, cuando uno hace algo de piedra piensa que puede durar cientos de años. Cada 5 años hay que fumigarle con el cacharro ese. Luego además, esos productos nunca sabemos bien si llegan a afectar o no a la piedra. Hay una cosa en restauración que a mí me escandaliza, que es que probamos con obras originales productos recién inventados, por pura presión industrial. O sea, los laboratorios inventan algo y lo que quieren es darle salida cuanto antes y hacer negocio cuanto antes. Y entonces resulta que hay gente entusiasta, técnicos, que deberían ser más bien el muro de contención de esas imposiciones industriales, y dicen, sí, pues voy a tal. Y entonces resulta que, por ejemplo, en el claustro de Santillana del Mar se dio un producto supuestamente maravilloso para que aquello durase eternamente y bueno, pues fue un desastre, porque le quitó la respiración a la piedra, la transpiración, y entonces, bueno, pues empezó a exfoliarse y, bueno, un claustro que llevaba desde el siglo XII ahí tan pancho, pues empezó a degradar a una velocidad terrible, porque se había metido un producto que era inadecuado, ¿sabes? Pues un desastre, claro, dificilísimo. No sé muy bien qué habrá pasado al final, pero sí, un momentito. Pero el caso es que es un ejemplo de cómo hay que tener mucho cuidado, que es que estamos hablando de cosas que duran cientos de años. Ayer estuve con Luis en Alcuéscar, ¿no? Que es una iglesia visigoda, o sea, de hace 1400 años, y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué estamos metiendo que no pueda, como ha pasado con el cemento Portland, ¿no? El cemento Portland se suponía que era la panacea y resulta que es un desastre. O sea, realmente con una estructura tradicional la machaca, ¿no? Le quita transpiración, le hace la rigidiza, le aporta sales, es un desastre absoluto. Entonces, ¿qué se podría haber hecho con este ángel? Pues pintarlo. Y eso sí, darle una policromía potente de cal y a lo mejor con pigmentos, pues como se hacía antiguamente, ¿no? Y aún así, pues sería algo que habría que renovar cada cierto tiempo. En el caso del mármol, por ejemplo, ya no es solamente que el mármol es más resistente, sino que además el mármol me hubiera permitido, por ejemplo, dar un pulimento que hubiera cerrado el poro. Y entonces, si tú tienes una pieza en la que has pulido, ya no solamente es para sacar brillo, para lo que sea, es que simplemente estás protegiendo por el sistema de cerrar los poros de la piedra. Entonces, esa lluvia continua durante días y días y días, pues hubiera resbalado y se hubiera ido y seguramente no hubiera afectado al mármol también, precisamente porque su condición más cristalina le hubiera protegido gracias al pulimento. Pero claro, eso en Villamayor hubiera sido imposible, porque es un pulimento al que nunca se puede llegar. ¿Perdón? ¿Al final la quitaste o se quedó el ángel? Bueno, lo restauré, lo bajé, le tuve que hacer un cajeado, le hice una ala nueva, lo recompuse otra vez y lo metieron dentro de la iglesia. Sí, y fuera mi hermano, que él es pintor, pero vamos, también hace de todo, pues hizo un ángel nuevo de terracota y es el que está ahora ahí en la intemperie. Sí, ¿qué ibas a decir antes? Perdona. Yo es que la cal no sé para qué lo utilizo, y ahora que lo has mencionado, porque hace poco fui por primera vez a Sevilla, no había estado nunca antes, y fui a ver la catedral. Y vi que tenían como, no estaba entera cubierta, pero sí que tenía como varias caras cubiertas con cal. Y sí sé que como que le da un tono más blanco y tal a la piedra, pero no sé para qué se utiliza exactamente. Pues hombre, la cal lo que hace ahí es hacer una especie de película de protección. O sea, que lo que decíamos antes de que la piedra, que es un material noble y tal, la piedra en realidad tiene bastantes debilidades, ¿no? Y entonces, antiguamente, yo creo que prácticamente todos los edificios estaban pintados, tanto por fuera como por dentro. A lo mejor por dentro con más imágenes o lo que sea, pero por fuera cualquier iglesia románica de cualquier pueblo estaba pintada de rojo.
Y hay algunas iglesias en las que todavía se ve eso. Hay, por la zona de Palencia, por ahí, hay iglesias en las que, en las zonas donde no han sido barrido por la intemperie o no ha sido restaurado, destruido por una restauración, ves perfectamente como una especie de estucado rojo, como el de los romanos, ¿no? Que lo cubría todo, porque de esa manera la piedra quedaba mucho más protegida. La cal, en realidad, cuando funciona como debe funcionar, es un elemento que lo que hace es petrificarse. O sea, la cal es lo que se utiliza en la pintura al fresco. Tú sabes que la pintura al fresco es una pintura que se llama así porque se hace con la cal fresca, y lo que haces es que tú revocas el muro con mortero de cal, y cuando está fresco, claro, por eso tienes que hacerlo por jornadas, por trozos, que puedas abarcar en el trabajo de un día, coges y pintas con colores, con pigmentos en polvo diluidos en agua de cal. Entonces tú estás pintando pum, y cuando aquello fragua, tira, en realidad el color forma parte de la pared. ¿Sabes? Y por eso, o sea, no es una película de color adherida al muro, sino que es que realmente entra a formar parte del muro. Y claro, eso que yo creo es una imagen así muy gráfica, te da la idea de cómo la cal en realidad lo que está haciendo es una especie de capa de protección, que además, todavía más, ni siquiera es una capa como quien pone una plancha para proteger algo que está detrás, sino que es que realmente entra a formar parte del muro. O sea, la piedra se convierte, se hace solidaria con la piedra, porque tiene la misma base mineral que ella. Y funciona igual que ella. Funciona igual que ella, eso es clave. O sea, el cemento, si tú revocas con cemento, lo que estás haciendo es añadir algo que funciona de forma completamente diferente al muro que tiene detrás. Y fíjate, algo muy gráfico. Tú cuando haces una fachada hoy en día simplemente de un bloque de pisos, cada tantos metros tienes que meter una junta de dilatación. Hay esas juntas de goma que se ven verticales en los edificios, que son juntas para evitar que la fachada se venga abajo, porque con las dilataciones y contracciones por el clima, por los cambios de clima, eso, si no hiciera esas juntas, igual que en los puentes, ¿no?, modernos, si no hiciera esas juntas, la fachada directamente se quebraría y se iría abajo. ¿Por qué? Eso lo dice Masguindal, ¿no?, Antonio Masguindal, un arquitecto que investiga estas cosas. ¿Cómo es posible que la Catedral de Toledo o la de Sevilla, que tiene 120 metros de larga, no tenga ni una sola junta de dilatación y no se ha agrietado? ¿Perdón? Porque no tiene cemento, ¿no? Claro, porque cualquier junta de la Catedral de Toledo es una junta de dilatación. Porque el cemento es rígido, pero la cal no, la cal es flexible. Y por eso, tú en la Catedral de Santiago ves una imagen de la Catedral de Santiago y las bóvedas, la nave mayor, era de medio punto, ahora está así. O sea, se ha abierto un poquito la catedral y los arcos se han quedado como ligeramente carpaneles. ¿Cómo es posible? Si es de granito. ¿Se han deformado las piedras? No, las piedras no se han deformado en absoluto. Lo que sí que se han deformado son las juntas de cal. ¿Eso ha supuesto alguna grieta? No, porque es una cosa plástica. El mortero de cal tiene una capacidad de adaptación muy grande. Y entonces eso hace que los edificios realmente se muevan y cuando llegue el verano o llegue el invierno, pues tengan movimientos, pero no pase nada. No se agrietan porque la cal es plástica. Mientras que si lo haces con cemento... Claro, ¿por qué ahora ha tenido tantísimos problemas la Catedral de Santiago y el Pórtico de la Gloria y todo esto? Pues porque en los años 50 se le metió una camisa de hormigón armado a toda la catedral. Dijeron, no, esto que lleva desde el siglo XI en pie y XII... vamos a hacer que dure ya eternamente. Pues venga, lo mejor, meter todo aquí un búnker de hormigón armado, todas las cubiertas por encima de las bóvedas, claro, las rigidizaron. Y entonces han venido unos problemas terribles. Y de hecho ahora han tenido que estar picando ese hormigón, que no lo han podido quitar del todo. O sea, tú fíjate que el desaguisado, en Asís, no sé si os acordáis que hace unos años, la Basílica de San Francisco de Asís se cayó en un terremoto, y con las bóvedas pintadas por Giotto incluidas. O sea, un desastre absoluto. De repente está grabado, está filmado, en YouTube está. O sea, de repente la bóveda, ¡pum!, se cae abajo, al suelo. ¿Cómo es posible? Una iglesia del siglo XIII que de repente a finales del siglo XX se caiga por un terremoto. Si allí hay terremotos cada 2 por 3. ¿Por qué? Pues porque estaba rigidizada. Porque era una iglesia que llevaba una cubierta de madera desde toda la vida, desde el siglo XIII, y a la cual
hace unos años habían dicho, no, para que se conserve mejor, quitamos toda la madera y metemos un zuncho de hormigón y una cubierta rígida, moderna, que va a ser mucho más fuerte. No, es más fuerte, pero en cuanto hay un movimiento sísmico, pues aquello se quiebra y se va abajo. ¿Sabes? O sea, es una cuestión de funcionamiento. Y claro, esto que dices tú de la cal, claro, es que la cal tiene una aplicación infinita. O sea, es que la cal es lo compatible con la piedra. Y yo conozco una restauradora, Concha Cirujano, que es especialista en piedra y todo lo que puede restaurar con mortero de cal lo hace. ¿Qué lleva el mortero de cal? ¿Cal y qué más? Y arena. Dependiendo de lo que tengas que hacer, pues metes una arena de un tipo o de otro, más fina o más gruesa o lo que sea. Es que yo pienso en la cal, pero cuando se encalaban los Claro. piedros, y claro, siempre la cal se caía, ¿no? Se venían tenían Se que estar escamaba. constantemente. Pero claro, era cal solo, es la cal y agua, ¿no? Ya está. Sí, que además la pagaban, La arena es, ¿no? Lo que- y a veces la pagaban incluso allí mismo, en un bidón o lo que sea. No, esto es mortero de cal, no es cal sola. Sí. Cuando hablamos de es mortero siempre de cal, no es Sí. cal tal como tú Claro. decías. La cal, madre mía. No. Y luego además tened en cuenta también que, claro, lo asociamos con el blanco, pero la cal se puede perfectamente colorear, pero incluso en la propia mezcla. Claro, eso que te decía el color de las iglesias estas que eran de color rojo, pues eso, de almagre, ¿no? En las portadas a veces se ve así en las partes de los rinconcillos. ¿Cómo? Se le añadían directamente al Claro, le añadían pigmento, o sea, el color almagre era un color muy barato porque normalmente era de tierras de la zona, ¿no? Claro. Y a la vez era muy vistoso. Entonces lo que hacían era añadirlo a la propia mezcla y cuando lo daban, protegían, hacían esa protección y a la vez tenía color. No era que las dejaran blancas, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, lo de las esculturas, muchas veces con la justificación de la conservación, pues se están quitando esculturas originales de su lugar y se están poniendo copias de mortero o de lo que sea, ¿no? Esto podríamos también hablar mucho de ello, pero bueno, os voy a poner un caso especial, que es el de las sustituciones por resina, por la famosa resina esta de poliéster, que ha hecho furor en los años 90 o así, y que se está utilizando en edificios de primerísimo nivel como la Catedral de Burgos, ¿no? En la Catedral de Burgos, pues bueno, se quitaron todas las esculturas de piedra, de Ontoria, y se sustituyeron por copias de resina. Igual en la Catedral de Valencia, por ejemplo, ¿no? Aquí tenéis la portada de los apóstoles de Valencia. Estos apóstoles son las copias y los originales están puestos aquí en el museo. Aquí están estos dos castigados, no sé por qué los pobrecillos no les han hecho un banco hasta ellos, porque están ahí los pobres ahí más bajitos, no acabo de entenderlo, pero bueno. El caso es que dices, bueno, a ver, esto de la resina ha sido un desastre. Bien, o sea que ha demostrado tener una vida útil de unos 10 años. Y dices, joder, es que ahora estamos conmemorando el 800 aniversario de la Catedral de Burgos, pues hombre, la verdad es que habría que pedir un poco más, ¿no? Cuando además son cosas tan caras, porque es que este IVA es carísimo. Claro, por ejemplo, en la Catedral de Amiens, me parece que ha sido en Francia, las esculturas de la portada, que se consideraba que había que guardarlas en el museo por su valor y demás, las han sustituido por copias exactas de piedra, hechas por tallistas que las han sacado de puntos y han hecho una copia idéntica y bueno, pues dices, vale, pues aquello se puede entender mejor, ¿no? Pero bueno, esto de la resina yo creo que ha sido una nueva imposición de la industria, claramente. Hace poco un arquitecto que estaba colaborando en una restauración en Madrid, donde se sustituyeron unas columnas de piedra de Novelda, que estaban muy barridas, pero bueno, no estaban como para quitarlas, ¿no? Pues se pusieron unas de poliéster y él estaba absolutamente en contra. Y había una empresa ahí que decía que sí, que las de poliéster van a funcionar de maravilla, que ya verás, y él que no, que tal, que cual. Bueno, pues ya parece ser que bajo cuerda le dijeron, venga, te damos 2 millones de pesetas y ya no dices nada en las reuniones. Y claro, él dijo que ni hablar, ¿no? Esto me lo ha contado hace poco. O sea, que había una presión clarísima, económica, para meter ahí un producto que querían rentabilizar. Esas columnas de poliéster, al poquísimo tiempo de ponerlas, estaban rajadas de arriba abajo. Bueno, una cosa que es que podías meter las manos por allí. ¿Eran columnas de verdad cortantes? O sea que...
estaban formando parte de una reja. O sea, no había edificio encima. Pero es que lo de Burgos, o sea, las cresterías del Palacio de Linares en Madrid, lo de la Catedral de Burgos, o sea, es que a los 10 años ha empezado aquello a venirse abajo, ¿sabes? Porque es que es plástico. Y claro, con el clima, con todo, o sea, es que aquello no resiste. Si todos sabemos un juguete de plástico, a lo mejor todavía, pero es que, o sea, si eso, cualquiera que ve, por ejemplo, vas por el campo y ves una cosa, yo que sé, algo de plástico que lleva ahí unos años al sol y es como que se deshace, ¿no? ¿Pero por qué más barato? Perdón, no, hombre, quizás sea más barato hacer un vacío de resina que hacer una copia de piedra. Pero, hombre, si a los 10 años ya tienes que estar arreglándolo, yo creo que barato ya empieza a dejar de ser rentable, ¿no? Pero además es que, fijaos, yo sobre esto de las sustituciones os pongo estos ejemplos por una razón, ¿no? Aquí por lo menos tenemos una cosa y la otra. O sea, en Valencia, oye, en el peor de los casos dices, pues oye, esto es un desastre, vamos incluso a volver a poner las originales en su sitio. Esta plaza que había tráfico, pues ahora es peatonal, ya no hay contaminación, Valencia es todo peatonal, no sé qué, pues venga, vamos a poner otra vez los originales en su lugar, lo podemos hacer. Venga, pues lo hacemos, ya está. Pues ha sido una opción, todo el mundo sabe que esto está en el museo, que el otro está aquí, vale. Pero fijaos lo que ha ocurrido en Madrid. Y esto es algo que os digo como información privilegiada, porque esto es algo que está sin publicar, nadie lo ha contado, nadie lo ha dicho. Yo a veces lo he comentado en el ayuntamiento y prácticamente se han lanzado a taparme la boca, así con la mano. Monumento a Quevedo, Agustín Querol, este que os hablé el otro día de él, ¿no? El de la Biblioteca Nacional, el que era amigo de Cánovas. Pues, hombre, es un gran monumento. Es un monumento, además, que es el primero del arte español en el que el pedestal y la escultura forman parte del mismo proyecto, así pues como que el pedestal forma parte también, ¿no?, del proyecto escultórico, del mismo material, todo ello de mármol. Este monumento estaba en un lado de la glorieta de Quevedo en Madrid. Se reordena la glorieta, se hace un rotor para el tráfico en el centro, porque la escultura ya digo que estaba en un lado, y se decide colocar la escultura en el centro de la plaza, como está la Cibeles y como está todo ahí en medio, sobre un pedestal así como de piedra negra y no sé qué, y sobre una fuente. Esto es como una especie de cascadita que cae así hacia los lados. Bueno, ya aparte de esas cuestiones, se coloca el monumento de Quevedo, vale. Y durante todo ese tiempo ha estado guardado, ha estado unos años guardado y se supone que en restauración. Me llega una persona y me dice, oye, que me ha dicho fulanito que le han ofrecido la escultura de Quevedo, de Querol, para que a ver si la quiere comprar. ¿Pero quién? ¿Un anticuario de Toledo? No sé qué. ¿Pero qué me estás contando? Si está en la plaza. No, pues está. Ya de repente un director de museo. Jo, es que claro, me han dicho que está el Quevedo de Querol por ahí. Ya otra persona de la Universidad de Alcalá de Henares, que les han ofrecido a la Universidad de Alcalá de Henares que si quieren comprar esto, nadie le quiere comprar porque dice, ¿esto de dónde ha salido? ¿Esto tal? Bueno, pues resulta que es que lo que hay ahora mismo en Madrid es una copia en resina, que además yo no me lo acabo de creer, pero es que no sé si en la foto se aprecia bien. Cuando vas allí, ves perfectamente que esto es un material y que esto es otro. Cuando resulta que el proyecto era que todo fuese el mismo material. Ahora mismo esto está de color gris, y esto en cambio sigue siendo blanco mármol. Y la escultura es gris. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que nos han dado el cambiazo. O sea, esto se ha hecho a espaldas de la opinión pública, no se ha contado. No se ha llevado la escultura original de Quevedo a un museo para poner en su lugar una copia. No. Nos lo han hecho sin decirnos nada. Y esto sospechosamente, cuando lo intento decir en algún foro, en el ayuntamiento o lo que sea, prácticamente me tapan la boca. Pues nada, opinad lo que queráis. ¿A quién? ¿A la contrata que hizo? Es que no lo sé. Yo no puedo acusar a nadie con el dedo, porque no lo sé. Pero aquí ha habido algo oscuro clarísimamente. Entonces esto, cuidado con la política de sustitución de obras, porque igual un día nos pegan el cambiazo con las meninas. Te quiero decir que cuidado. Claro, esto de la reproducción, no, ahora hay unas reproducciones que hasta los nudos del lienzo, hasta el relieve de los nudos del lienzo están en la reproducción. Bueno, pues cuidadín con lo que se puede hacer con eso, ¿no? Claro, justamente. Igual hay un multimillonario ahí en Miami que quiere tener esto y que coge y lo cambia, ¿no?
No sé, o sea, bueno, no quiero tampoco inventarme aquí historias, ¿no? Bueno, esto es para recordar lo que os decía al principio, ¿no? Los ejemplos de restauraciones muy antiguas, del siglo XVI, el toro farnesio también. Esto se encontró en las termas de Caracalla y es prácticamente una obra antigua restaurada en el siglo XVI, añadiendo partes nuevas. Este es el Ganímedes que os nombré el otro día. Es un torso griego antiguo al que Benvenuto Cellini pues añadió el águila, el brazo, la cabeza, todo esto es de Cellini, ¿no? Se inventó un Ganímedes a partir de un cuerpo, de una escultura original, ¿no? Antigua. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nos acercamos a nuestro tiempo? Pues os pongo esta imagen. Es una escultura de una sibila que tendrá este tamaño más o menos. Es una cosita así, de alabastro. Esto está en una abadía francesa que se llama Bourg-en-Bresse, que está justo como al norte de Lyon, muy cerca de la Borgoña, en toda esta zona. Yo esta escultura la vi en un libro, cuando era jovencito, la vi en un libro y dije, madre mía, qué maravilla, ¿no? Qué cosa más asombrosa, ¿no? Y más delicada y más bonita. Ya veis que está como recogiéndose la túnica y a la vez dándose la vuelta, como si se fuera a poner de espaldas, ¿no? Y a la vez tiene una trenza que se la lleva así hacia el brazo. Bueno, es una cosa increíble. Y entonces yo tenía ahí la idea de decir, si algún día paso por allí, tengo que ir a ver esta escultura. Entonces, bueno, hicimos un viaje a Francia, aquello no estaba muy lejos, se fueron a ver unas cosas, no sé qué, dije, yo me voy a Bourg-en-Bresse, que quiero conocer este sitio. Me fui para allá, bueno, hay unas tumbas de unos de los personajes de allí, no me acuerdo quiénes son, de algo de la realeza francesa, absolutamente asombrosas, ¿no? Con unas piezas de muchísima calidad, y ya encuentro mi sibila, y aparte de lo chiquitita que es, la veo y de repente me quedo de lado cuando me doy cuenta de que toda la cabeza es de yeso. Toda esta parte es de yeso. O sea, el cuerpecito es de alabastro, pero toda esta parte es de yeso. Se nota cuando lo ves de cerca. Claro, o sea, si la ves así, no, pero ¿dónde está mesa? Pero cuando ya la ves así, es posible que haya visitantes que no se den cuenta. Pero claro, yo ya me fijo especialmente en ella y de repente me di cuenta de que la cabecita es de yeso. Me pongo a mirar, ahí hay unos paneles, no sé qué, claro. La parte de la cabeza es una restauración del siglo XIX. Pero ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Esta restauración realmente es fabulosa. Porque además si no tendríamos una figurita incomprensible prácticamente. Sería como una especie de túnica plegada, preciosa, y un bracito que saldría de por ahí y una cosa difícil de entender, en una pieza además tan chiquitita, y además es que está hecho con muchísima calidad. O sea, esa cabecita, ¿quién la hizo? La hizo un escultor, evidentemente. Es a lo que voy. O sea, aquí no fue un taller de restauración que dijeron, venga, vamos a tal, pues vamos a... No, es que esto ¿quién lo hizo? Y lo hizo alguien que sabía mucho de escultura. ¿Hizo algo irrespetuoso? Yo creo que no. Porque para colmo lo hizo en un material diferente. Con lo cual es un material que armoniza, no lo hizo en una cosa inarmónica, pero a la vez, o sea, que hace que cuando la ves de cerca no haya ninguna posibilidad de engaño, pero a la vez está recomponiendo una escultura que es en sí misma una obra maestra y dándole una imagen completa, ¿no? Bueno, pues lo que me pasó con esto, me pasó también con el fauno Barberini, que está en Múnich, en la Gliftoteca de Múnich. Bueno, pues este fauno, que es realmente impresionante, es una figura mayor del tamaño natural, es algo que realmente te deja boquiabierto, ¿no? Bueno, pues este fauno, la pierna completa es de yeso. Y esta también tiene partes de yeso. Pero toda esta pierna, ¿veis aquí la junta? El pie, ya cuando uno se pone muy fino, puede decir, bueno, este pie parece que realmente no es antiguo. Porque la forma de los dedos, tan articulado, con los nudos las articulaciones tan marcadas, las uñas tan cuadradas, no parece de un pie romano. Pero ya es cuando te pones muy fino. O sea, realmente esto está hecho por un escultor. Y a la vez tampoco engaña, porque claro, evidentemente toda la parte antigua del cuerpo y demás es de mármol. Y esto es de yeso, un yeso patinado, un yeso que tiene brillo.
Claro. Pero claro, ¿esto quién lo hizo? Realmente lo hizo un gran escultor, ¿no? El que lo hizo bien, yo creo que sí, es impecable la obra. Y anatómicamente, o sea, entendió perfectamente la posición esta indolente del fauno, ¿no? Como dormida de cualquier manera, espatarrado y tal. Bueno, pero es que yo creo que es una restauración absolutamente ejemplar. ¿La podríamos hacer hoy en día? ¿La deberíamos hacer hoy en día? No lo sé, o sea, es una cuestión de preguntárselo, ¿no? Pero el caso es que hoy en día, a ver, lo primero que te hace la gente de restauración es ponerse exquisita y decir, hoy en día no se puede recomponer una escultura. Bueno, pero es que tienes, por ejemplo, en este caso tienes la rodilla antigua y tienes la ingle antigua y a lo mejor, oye, el muslo pues igual es que te lo está pidiendo, ¿no? Para poder colocar esta rodilla en su lugar, no lo sé. Pero empiezan con eso, ¿no? No se puede recomponer, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo, no se puede recomponer, hay que ser respetuoso, lo primero. Pero luego resulta que es que sí que recomponen. Hay muchísimos casos actuales de recomposición de esculturas. Y lo que quiero hacer es poneros, después de esto, poneros algunos ejemplos. Yo pensaba que, en plan, que la mayoría de las obras que estaban como destruidas y tal, que se intentaban recomponer, al menos. No, o sea, a ver... Hombre, al menos yo era lo que entendía como un restaurador de esculturas, ¿sabes? Yo pensaba que en plan que a lo que te dedicabas más que a otra cosa era eso, a recrear la escultura. No, de lo que se trata más bien es de, por decir así, de consolidar lo que quede de la escultura, una escultura antigua que esté rota, lo que haces es consolidar, o sea, hacer que aquello no se siga rompiendo. Y luego, en algunos casos, hacer algo que contribuya, y se dice así, a lo mejor es un poco pedante, pero se dice como que ayude a la lectura de la obra, que ayude a comprenderla. O sea, si el estado de fragmentación es tan bestial que te impide conocer cómo era la obra y por lo tanto entender su valor, pues entonces hay una idea de que en cierta medida se puede recomponer algo para ayudar a entender esos restos antiguos, ¿no? Entonces, en ese caso, todavía hoy se pueden hacer recomposiciones y ahora vais a ver algún ejemplo. Lo que pasa es que yo quiero llamaros la atención sobre cómo se hacen estas recomposiciones, ¿sabes? O sea, sobre el hecho de que estos sean recomposiciones hechas con criterio de restauración, pero por escultores, ¿no? O sea, porque un restaurador no tiene por qué saber esculpir, no tiene por qué saber modelar. Un restaurador tiene que saber utilizar productos de consolidación, tiene que tener información sobre qué es lo que por ejemplo, pues eso, lo que hablábamos antes de las imprimaciones o de las capas de protección. O sea, tiene que saber qué material está... Claro, o sea, pero no tiene por qué saber esculpir. Pero eso sí, en caso de que haya que recomponer, lo que debería estar obligado ese restaurador es que si él no sabe esculpir, no sabe modelar, tendría que llamar a un escultor que le ayudase y que formase parte del equipo. ¿No os parece? Claro. O sea, en caso de que haya que recomponer, si no hay que recomponer no hay nada que decir. Y entonces os pongo estos ejemplos. Mirad, o sea, después de esto que acabamos de ver, mirad, esto es una recomposición moderna. Quedaba un busto fabuloso de Tiberio, procedente de Italia, que está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Mirad lo que le han hecho. Pero tampoco es proporcional, ¿no? Porque parece, si se levanta, miren los metros. O sea, pero mirad estas piernas, si es que parece que lleva zancos. Y la proporción, la anchura, o sea, mirad, aparte de los pies, pero es que, o sea, pero justamente. ¿Qué os parece? Pues esto se acaba de hacer ahora hace nada cuando han reabierto el Museo Arqueológico Nacional. Que es que no es que digas que lo han hecho por ahí en un sitio, o los pobres, yo qué sé, en un museo ahí que tenían 2 duros y que lo ha hecho un señor del pueblo, ¿no? No. O sea, pues fijaos lo que han hecho. Bueno, pues más ejemplos. Mirad esto. Esto es el Museo de Burgos. La diosa Fortuna, una escultura gigante romana de Clunia, estupenda, pero que claro, que estaba fragmentada en, yo qué sé, 100 cachos. Claro, aquello era imposible de entender. La obra de restauración, muy meritoria, ha sido recomponer el puzzle de todo aquello y darle... Además, fijaos que lo han hecho incluso sin tapar las uniones de las roturas, ¿no? O
sea, para que se vea que aquello estaba roto, pero que bueno, que lo han logrado recomponer y realmente es muy meritorio. Pero ¿qué pasa? Que llegan a la cabeza y en esta cabeza, ¿qué es lo que queda original? Este trocito, o sea, la media barbilla y el labio inferior y un trozo de mejilla. Y luego, a partir de aquí, claro, estos rizos, o sea, lagunas, no lagunas, o sea, es que faltaba prácticamente toda la cabeza. Pero mirad lo que han hecho. O sea, mirad qué frente, si es que parece un neandertal. Oh, los ojos absolutamente desproporcionados, como si estuvieran desfavorida. Estos agujeros de la nariz, y mirad el surco supralabial, que es que parece que se lo han hecho con un hacha. O sea, hombre, esto no se podía haber cuidado un poco más. O que no hubieran hecho nada. Que es a lo que vamos, ¿no? Bueno, pues os cuento la historia más triste de todas. El San Juanito. Había una escultura en Úbeda, en Jaén, la Casa Ducal de Medinaceli, que ahora creo que están peleándose con la herencia, y tiene una fundación importante en la cual pues está el Hospital Tavera de Toledo, con un archivo que creo que es de los mejores de España, con obras de arte del Greco, de Berruguete, aquello es la leche. Hay cuadros en el Prado colgados que son de ellos, que están ahí en préstamo, ¿no? De Sebastiano del Piombo, yo qué sé. Bueno, pues resulta que la Capilla de Salvador de Úbeda la construyó el secretario de Carlos V, Francisco de los Cobos. Y este hombre tenía muchísimos contactos con Italia, y entonces Cosme I de Florencia, el duque de Florencia, coge y para halagarle le regala una escultura. Y esa escultura es nada menos que el San Juanito de Miguel Ángel. Bueno, pues esta escultura que estaba allí, pues quedó en este estado. Esto es lo que quedó del San Juanito de Miguel Ángel. Esto y un fragmento de cabeza, que aquí lo veis muy blanquito, esto, pero que en realidad estaba, además de machacado, estaba quemado, carbonizado por el fuego, ¿no? Bueno, pues esto estuvo en los cajones de allí en la sacristía de la iglesia durante muchísimos años, sin saberse muy bien qué hacer con ello. Claro, hace unos años la casa de Medinaceli dijo, ¿esto qué hacemos? ¿Habrá que restaurarlo? ¿Habrá que hacer algo con ello? Pues lo mandamos a Florencia y lo mandaron al instituto más importante y más prestigioso del mundo en restauración de piedra, que es el Opificio delle Pietre Dure de Florencia, ¿no? Es una institución, bueno, tremenda, de seria, de prestigiosa y de todo. Lo llevaron allí y no sabían tampoco muy bien qué hacer con ello. Pero resulta que hay dos investigadores italianos que se ponen a mirar en archivos y encuentran un montón de fotos anteriores a la destrucción. Y esas fotos se ve en la escultura desde los puntos de vista, la espalda, los laterales, todo. O sea, vamos, un reportaje completísimo de cómo era la escultura antes de su destrucción. A todo esto, uno de ellos, Francesco Cagliotti, que es de la Universidad de Nápoles, por cierto, se puso a investigar y, bueno, pues presentó un trabajo en el que prácticamente no dejaba dudas de que aquello era realmente el San Juanito de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, pues entonces el Opificio está ahí con aquellos fragmentos que no sabe muy bien qué hacer y resulta que ¿qué llega que por fin les decide a recomponer la escultura. Pues las dos cosas. Una, ese hallazgo de las fotografías, ¿no? De que sin ellas hubiera sido realmente imposible. Pero el otro es la panacea, la tecnología, el 3D, ¿no? Entonces dice, no, con el programa 3D ya lo tenemos clarísimo. Cogemos estas fotografías, las metemos en el programa, con los fragmentos, insertamos tal y que cual, y ya el ordenador nos va a decir cómo era la escultura. Y entonces, bueno, pues hacen esta especie de recomposición, esto es lo que quedaba, ya veis, metida como una especie de soporte, de esqueleto, y dicen, y lo verde es lo que hay que recomponer, ¿no? A partir de las fotos. Esta es una foto de la escultura original. Bueno, pues el resultado realmente para mí es catastrófico. Fijaos, mirad qué boca. Mirad una boca de Miguel Ángel y mirad esto, que a mí me dan ganas de meter una moneda para ver si me sale un café o algo, ¿no? Ahora te digo lo que yo hubiera hecho. Ahora te digo, y a ver qué opináis también vosotros. Mirad, este es el San Juanito de Miguel Ángel. Mirad lo que ha quedado. O sea, pero es que mirad estas piernas. Mirad esta rodilla. Mirad el pie.
Es como de un maniquí, de estos que se ponen luego el zapatito, ¿no? La tibia está más curva. Bueno, esta pierna no se sostiene bien. O sea, está como abierta hacia acá. Pero vamos a entrar en detalle. Mirad, ¿qué os parece? ¿Qué ocurre? Que el 3D es una gran herramienta, si yo no lo niego. Y ahora os voy a poner un ejemplo. Al contrario, me parece maravilloso. Pero un ordenador no sabe que un bulto es una rodilla. No tiene ni idea. Y no sabe que una rodilla es una composición de huesos y de piel y de tendones y de cosas que tienen un sentido anatómico. Y simplemente hace un bulto. Ahora, habría estado bien, en plan, guiarse para recomponerlo, pero a ver si un poco de sentido común. Claro. Como un método auxiliar. Claro. Dime. Ah, mirad el dedo. Este dedo, esta falange, es lo único que queda de la mano de Miguel Ángel. Esta falange. Mirad en la falange nueva. Parece una salchicha fría, tío. Parece que está haciendo... Justamente. Una peineta. Bueno, mirad qué nudillos. O sea, esto, si Miguel Ángel los ve, yo creo que los mata a mazazos. O sea, se coge el escafilador. A mí el dedo se me queda igual cuando me lo tallo con la maza, ¿eh? Bueno, pues esto se presentó en el Museo del Prado. Se colocó allí, todo el mundo haciéndose fotos, no sé qué. Y yo fui de periodista. Como trabajo colaboro con la revista esta Descubrir el Arte, me acreditaron como periodista. Fue además muy gracioso porque yo dije, bueno, pues, y quiero entrevistar a Francesco Cavallotti, que iba, el profesor este. Sí, no sé qué. Y nada, yo llegué y ya me dice uno por ahí, pero tú eres el periodista, ven por aquí. Yo pensaba que iba a tener pues un pequeño grupo de periodistas, yo esperaría mi turno y le haría las preguntas. No, es que era el único que había. Nadie había pedido una entrevista con este hombre. Bueno, pues fenomenal. Estuve hablando con él, me contó muchas cosas, vale, muy bien. Y claro, en la rueda de prensa, que estaba allí la responsable del oficicio del EP3Dure, pregunté, digo, ¿ha habido un escultor en el equipo de restauración? Bueno, hubo un inglés, que no me acuerdo cómo se llamaba, que pasó un día por allí. No hubo un escultor. Claro, yo ante esto, y siendo Miguel Ángel, o sea, que es que realmente estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Un sitio prestigioso, Florencia, tal. darle tanta importancia. Pues yo creo que lo que hubiera hecho es prácticamente dejar esto así. No sé si así o así. A lo mejor esto, en vez de pintado de negro, pues de un color más suave, ¿no? Claro, no lo sube tanto. Y tener en una exposición en la Capilla Salvador de Úbeda, esto es lo que nos ha quedado, señores. Esto es lo que queda del San Juanito. Y aquí, al lado, tienen ustedes cómo era la escultura. Y hacer una escultura de mármol, claro, a partir de las imágenes y del 3D y de todo lo que tú quieras, que un escultor de primerísima fila hubiese hecho una reproducción exacta y con las calidades del mármol y con las calidades de una escultura. Y de esa manera yo creo que hubiera sido bastante satisfactorio. Reportaje de fotos, completísimo, trabajo de restauración bien explicado, lo que queda del original, y aquí tienen ustedes cómo era la escultura antes de su destrucción. Y ya está. Pues no, han hecho esa especie de muñecote que no es por nada, pero desde que se presentó lleva guardado años y nadie lo saca y parece un misterio, pero yo creo que es que la explicación es que se han dado cuenta de que... Por explicarlo, lo que pasó después, no lo sé. Y es que además luego el contraste de en plan de... O sea, del mármol limpio porque a lo mejor usan otro material, ¿sabes? Que en plan que se nota que como que está restaurado y bueno, una última se pasa, pero se hace raro que tenga la grieta aquí en la cara y que todo esto esté negro, ¿sabes? Parece una cicatriz de una quemadura, en plan que Claro. es quemadura, pero queda mucho el campo. Claro, la imagen es terrible. Y además es que, curiosamente, por ejemplo, lo han dejado todo como muy suave, se supone, para que, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo de la oveja, que todo esto se lo han inventado y lo han hecho muy mal, pero dices, bueno, a lo mejor han querido así que parezca como más nuevo, ¿no? Pero es que luego resulta eso, que la boca o la nariz le han hecho unos agujeracos ahí, como que se les hubiera ido taladro, ¿sabes? O sea, que no hay un criterio de decir, no, esto lo vamos a dejar todo muy suavecito, o sea, una
una idea, ¿no?, de dejar todo esto un poco desvaído para que no contraste o lo que sea. No, es que realmente es un desastre. O sea, es una cosa hecha, o lo de la uñita, ¿no? Lo de hacer esta uñita. O sea, ¿quién se ha empeñado en hacer esta uña, por favor? ¿Y cuál es el modelo? ¿Una mano de estas de las tiendas de manicura? Bueno. Y ahora os voy a contar, ya os he contado algunos de mis errores también, lo del ángel este y alguna cosa, pero bueno, os voy a contar alguna cosilla que he hecho así, pues para que veáis. Esto, por ejemplo, son trabajillos que podría haber hecho perfectamente un restaurador. Esto es en lo que quiero insistir más, ¿no? Esto es un busto de Valmichana, que es un escultor catalán bastante bueno de la época esta de final del 19, principios del 20, de una propiedad particular que se le rompió, se les cayó y se les rompió. Y para ellos les interesaba muchísimo que el pedestal se recompusiera porque aquí es donde aparece, por detrás, aparece la firma de Valmichana, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente la parte escultórica no estaba rota. Bueno, pues aquí lo que hice fue recomponerlo, sobre todo pensando que aquello fuera resistente, porque claro, además pesa mucho, es terracota y pesa un montón. Y entonces aquí, bueno, pues el pedestal lo fui recomponiendo con resina epoxi, y luego lo que hice fue, con los restillos de barro que había por ahí, irrecuperables, astillas prácticamente, las machaqué, hice una mezcla de color para poder, sobre el estuco que di en las grietas, ¿no?, pues el poder pintar con un color pues bastante similar al original. O sea que bueno, esto pues no tiene nada de particular, es una obra de restauración pura y dura. Esto es parecido, aunque tiene un poquito más de labor ya escultórica, porque esto es un monumento, o sea, el boceto original de Benlliure para el monumento al general San Martín. Entonces, esto también era de propiedad particular, me lo dieron destrozado, y estaba así, porque lo habían llevado a la fundición. O sea, era el modelo original de yeso, pintado, y en la fundición, claro, al meter los moldes y demás, pues todas las partes frágiles se habían roto. Y entonces me lo dieron para que, con las fotos anteriores a ese destrozo, se lo dejara pues como estaba. Y entonces lo que hice fue, pues tuve desde, por ejemplo, que modelar completamente nueva la cola del caballo. A partir de las fotografías, modelé en plastilina una cola idéntica a la original, hice el vaciado, lo pegué, y una vez pegado, bueno, pues se quedó bien. Las riendas, por ejemplo, las tuve que recomponer con alambre anudado, con cuerda y con estuco, o las espuelas y demás también. Bueno, aquí veis cómo estaba esto todo roto. Luego lagunas que quedaban en las patas. Bueno, pues al final completé, por decir así, la figura. Ya digo, tuve que modelar algunas cosas, pero vamos, que se podría haber hecho también incluso sacando un molde del bronce, yo qué sé. Pero no hizo falta. Y al final, bueno, pues lo pinté al óleo y quedó muy bien. Pero vuelvo a decir, esto es una obra de restauración. Esto ya empieza a ser ya más de escultura. Esto es el monumento, o sea, es la fuente de Apolo en el Paseo del Prado, en Madrid. Y entonces tiene un conjunto precioso porque es la escultura de Apolo, que es gigantesca. Bueno, pues bueno, pues aquí veis que había un vástago, con lo cual ya la nariz anterior ya era producto de una restauración, ni siquiera era la nariz original, por decir así. Pero claro, esto es un monumento de mármol de Carrara, ya tenía pegotillos así de mortero y demás, tenía varios arreglos de mortero, la nariz es posible que lo fuera también, y aquí, en esta nariz, lo que había que hacer era hacer una nariz de mármol, evidentemente. Además es que es un monumento que está a la altura, es como si estuviera sentado en un banco, hacia la altura del espectador, ¿no?, a muy poca distancia de él. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que hice? Aproveché el 3D y la tecnología. Claro, o sea, que es que, para que veáis que es que no es una cuestión de ser un purista de no se sabe qué. O sea, a ver, aquí ¿qué ocurría? Que había que recomponer un rostro de una escultura. Un rostro, además, cuidado, o sea, no una cosa así tosca ni nada de eso, sino que hecho con mármol y hecho con cierta delicadeza, ¿no? Entonces, cogí y me fui a Recoletos, esto está justo enfrente de la Biblioteca Nacional, y modelé una nariz de plastilina aquí. Sobre esta modelé una nariz de plastilina. Me fui con una cajita de una colchadita y tal, y la nariz de plastilina la metí allí. Hice un molde, saqué mi positivo de la nariz de plastilina. Una vez que ya tenía el positivo de yeso, intenté sacarlo de puntos, y me di cuenta de que era absurdo. Porque claro, una nariz así, por esto, me ponía a sacar puntos y solamente la ligera oscilación de la máquina de puntos, ya aquello decía, pero me estoy volviendo loco. Entonces cogí la nariz de escayola,
Me la volví a guardar en la cajita y me fui a Arganda, que hay allí una marmolería que trabaja mucho para escultores y eso. Y les dije, hacedme esta nariz de mármol, pero eso sí, lo que quiero, porque claro, no te hacen normalmente todo el envolvente, sino que es una cosa pues que la escanean y te hace una copia con el control numérico y demás. Digo, lo que quiero que sea exacto es el plano, la superficie de unión, la junta, y lo demás dejadme un tocho. No me hagáis una nariz, hacedme la unión y luego lo otro pues que sea un tocho. Y así es lo que hicieron. Entonces fui tal, recogí mi naricita de mármol y me fui a Recoletos. Entonces, como la unión era lo que a mí me interesaba, esta superficie, hice un taladrito para aprovechar el espárrago ese que había y pegué con resina epoxi el tocho de mármol. Y sobre ese tocho de mármol, con mis cinceles, mis escocinas y demás, labré una nariz a mano, con ya la resina seca y el pegote puesto, el pegote de mármol puesto. ¿Sabes? Ya que la nariz estaba rota, me dijeron que por favor que rehiciera los pies también, porque todo el tobillo, la puntera del zapato y todo eso eran pegotes también de masa. Y entonces, bueno, pues me dijeron ya, por favor hazlo también con mármol. Entonces cogí mármol de Carrara, estuve haciendo pruebas, saqué unas medidas, en este caso como era menos delicado, pues hice una especie de patrones de lo que hacía falta embutir de mármol, ¿no? Tanto en la puntera del zapato como en el tobillo. Y prueba y error, me llevé herramientas allí mismo también, fui probando, aquí hay que quitar un poco más, tal. Al final encastré esos trozos nuevos de mármol. Y a partir de haber encastrado esos trozos, pues fui labrando. Y entonces fui labrando el tobillo, con su formita, la puntera, tal. Y luego ya, ¿veis? Aquí pues con su huesito, porque hombre, yo no soy una máquina, entonces sé que aquí hay un tobillo y la puntera con su suela, con su tal, y luego ya, bueno, pues con el morterito este de restauración, reintegré todas las uniones y demás, y bueno, pues yo creo que quedó bastante apañado. Y ya esta es la última imagen que os pongo. Esto fue una cosa muy peculiar, porque fue en el Teatro Arriaga de Bilbao, la fachada principal, la que da a la ría, es de piedra, y había unos angelotes de estos que habían perdido la cabeza. Fijaos cómo estaba. ¿Ves? Y encima se dan la espalda entre ellos, es una pena. ¿Veis? Y esto era otra. Bueno, pues fue muy gracioso porque al principio me llamaron, oye, que hay que hacer una cabeza nueva para un angelote y tal. Luego, oye, que igual mejor 2. Al final fueron 5. Porque se fueron dando cuenta de que aquello... Y claro, ante una cosa como esta, con mortero de restauración, es que yo creo que no merece la pena, porque es que prácticamente lo tienes que hacer nuevo todo. No es como el de Apolo, que realmente, no sé cómo deciros, es como, imaginaos en una madera que tiene vetas más duras y vetas más blandas, pues que la parte más blanda se hubiera perdido, pero tienes la otra que te da la dimensión. Eso es lo que pasaba en el Apolo. Aquí no, aquí esto ya era completamente nuevo. Entonces, bueno, pues se decidió esas 5 cabezas eliminarlas y poner unas nuevas. Y entonces lo que hice fue tallarlas en piedra moca, como la que estamos trabajando ahora, que iba muy bien para el clima de Bilbao también. Yo ya con eso del clima estoy muy precavido. Y nada, y luego las pusimos en su lugar. Y claro, lo más gracioso de todo es que luego nadie se va a dar cuenta, ¿no? Porque esto está ahí en lo alto del edificio y nadie se va a fijar en ese detalle. Pero bueno, lo que sí que hice fue, antes, investigar bien, me subí a los andamios, vi cuántas cabezas eran de pelito largo, de melenita, y cuántas eran de pelo corto, porque había esos 2 modelos, todas diferentes, porque eran de piedra, no eran vaciados. Y bueno, pues esto es un ejemplo de una cabeza solamente desbastada, de una que está a medio hacer, y otra que es el modelo que yo tenía pues para la medida y demás. ¿Qué hice? Pues hacer el cuello anchísimo, ¿lo veis? El cuello es exageradamente ancho. Esta está sin acabar de todas formas, ¿eh? Y una vez colocadas las cabezas allí, y perfectamente ya recibidas y embutidas y tal, pues entonces allí mismo, in situ, con los cinceles y demás, terminé de labrar el cuello para que se adaptara perfectamente al cuerpo. Y así fue. Así que nada, ya no hay más. Si queréis comentar alguna cosa o algo, o ya estáis cansados. Yo le he preguntado a mi colega lo del relieve, ahora en un rato si eso me responde. Muy bien. Y te digo cuál era, ¿vale? Pues muchas gracias. Esas cabezas de Bilbao, que las cortaste, Sí, las cortaste y luego metiste la otra. sí. Se hizo, o sea, se tuvo que cortar por aquí. Claro, porque era todo un bloque, ¿no?
Sí, y por aquí. Como composición son rarísimas además, porque la verdad es que estos pobres aquí sujetando este tocho es, bueno, hombre, están relajadillos, ¿no? Pero sí, y lo que hubo que hacer es meter unos espárragos de titanio, me parece que fue, o algo así, y todo bueno, no sé si había una parte de resina en lo que es el núcleo, o sea, de epoxi, perdón, que el epoxi funciona de otra manera que el poliéster puro y duro, ¿no? Y luego con mortero de cal y todo esto, ya lo que es el retacado, todo el rellenado, lo que funciona luego realmente con el clima y con todo, pues ya de mortero de restauración. Así que nada, esto os cuento. Gracias. Luis, ¿esto lo quito de aquí para que no se ocupe espacio o...?